Pablo Alar, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, don Quique. Buenos días a todos nuestros auditores y auditoras de Siete Cabezas. Este es un tema que me encanta, porque cómo va cambiando la ciudad a la medida que la tecnología va también mutando. Por ejemplo, fui a Nueva York hace un tiempo atrás y me llamó la atención que todavía existen esas cajitas con diarios. Sí. Que ya quedan como 3. Claro, igual que las casetas telefónicas. Las casetas telefónicas que eran parte de la estética del paisaje urbano y de la cultura urbana, era conversar por teléfono, llamar a una polola y todo por teléfono. Ya también desaparecieron en Santiago. Acuérdate la sensación de meter los dedos para sacar el vuelto en el teléfono. Sí. Y que habían estas personas en situación de calle que pasaban por los teléfonos buscando moneditas. No, y de repente te pasaba que empezaban a caer monedas, era como ganarse la lotería. Bueno, todo eso está cambiando y ahora me ha llamado la atención, por ejemplo, en sectores residenciales que uno dice, bueno, el metro cuadrado acá es caro, la dehesa, por ejemplo, bodegas. Sí. Bodegas que eran parte de la periferia, ya están empezando a aparecer. Lo otro, estas cocinas dark kitchen, que son restaurantes que no tienen asientos. Claro, que no atienden público. Cocinando, claro. Entonces, ¿cómo está cambiando la ciudad? En Estados Unidos ya tienen un problema, por ejemplo, con las conserjerías, porque ya llega tanto paquete Amazon que ya prefieren hacer edificios con lockers. Así es. Para que te lleguen las cosas acá. No, incluso con lockers fríos, porque te llega el pedido de el equivalente al corner shop. Claro. Y la comida se echa a perder. El jamón, los congelados. Yo la meto ahora también me hace la paleteada a los conserjes en el refrigerador que tienen, pero... Increíble. Y lo otro que me llamó la atención también, los lockers, la bicicleta. Sí. Oye, espacio para bañar y mantener a tu mascota. También, sí, claro. Sí. Mira, están cambiando radicalmente los servicios urbanos. Y esto es un tema global, pero ya lo estamos empezando a ver en Chile. Y tiene que ver en cierta medida con la prosperidad, más allá de que el mundo está complicado, la economía global está complicada, la economía nacional también. La gente ha empezado a acumular más bienes, lo que hablábamos antes de las bodegas. Antes uno veía que el mercado de bodegas en nuestro país era más bien para la logística, para las grandes empresas, etcétera. Pero desde el momento en que se cortó esa desconfianza, ¿te acuerdas que antes uno no compraba nada por delivery si no iba a estar en la casa? La pizzería, era lo único que había, era la pizza, que te llegaba en un auto con una cuestión iluminada en el techo, ¿te acordás que decía pizza? Pero gracias a las tecnologías de última milla y al surgimiento, digamos, de todo lo que es el sistema de delivery de última milla, las personas comenzaron a confiar y a comprar desde celulares hasta ropa, refrigeradores, todo. Y por otro lado también pasaron dos fenómenos bien interesantes durante la pandemia, sobre todo, que fue, por un lado, el surgimiento del e-commerce. O sea, pequeños emprendedores que a través de Instagram y a través de las redes sociales comenzaron a vender sus productos directamente, sin intermediarios, y por lo tanto ya no tenían que tener una tienda o un local, y ellos necesitaban guardar esos productos más o menos cerca de sus mercados. Por otro lado, teníamos el tema de que muchas empresas se achicaron, y porque no necesitaban tanto espacio de oficina, estaban gastando mucha plata y tenían que guardar en algún lado sus cosas. Y por otro lado también este surgimiento de nuevos servicios que querían estar lo más cerca posible de sus clientes. Entonces ya no bastaba con tener todos los teléfonos celulares en Quilicura en una bodega, porque tenía que repartirlo rápido, la gente necesitaba algunos productos a tiempo. Y esto se empieza a dar a nivel global, pero particularmente en el caso de la región metropolitana se produce una explosión de las mini bodegas, que es distinto a las bodegas San Francisco o esas grandes que uno ve fuera del aeropuerto. Y de hecho el mercado de las mini bodegas ha crecido a tal nivel que se estima que en Santiago, en la región metropolitana, hay 4 millones de metros cuadrados de bodegas en general, y ya las mini bodegas están llegando a 250.000 metros cuadrados. O sea, un octavo de la oferta de bodegas ya son mini bodegas, que no son estos grandes galpones donde tú puedes guardar containers, sino que más bien van entre 1 metro cuadrado a 50 metros cuadrados lo máximo, porque en el fondo es un lugar donde tenés que guardar tus cachureos o aquellos productos que quieres que estén cerca de los clientes. Claro, porque ya no dan abasto tampoco las bodegas de los edificios. No, y de hecho empiezan a surgir
a partir de la pandemia un montón de emprendimientos y cosas interesantes. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, donde está más enraizado este tema del bodegaje, sobre todo en Estados Unidos, cuando hay empresas como U-Haul. No sé si habéis visto que los gringos no se mudan de casa, se mudan de estado. Entonces, cuando se cambian, arriendan un camioncito que se llama U-Haul, que te cargáis todas las cosas y te vais con el camioncito al otro estado y el camión lo dejas allá y después... Bueno, esos tipos empezaron a ver que había personas que, como se estaban achicando las viviendas porque se estaban yendo a departamentos más pequeños, porque es más caro el arriendo, de repente no tenían dónde guardar su ropa de invierno, o no tenían dónde guardar su colección de figuritas de Star Wars, o sus vinilos, y aparecen aplicaciones, apps que te dicen, por ejemplo, hay una que se llama Blue Box, creo, o algo así. Tú tienes derecho a guardar o comprar nuestros servicios por 3 o 4 cajitas de tantos metros cúbicos, y tienes derecho a solicitar que te la traigamos una vez al mes. Solo una de las cajas y tú eliges cuál. Y si quieres más, vais pagando más. Claro. Entonces tú mandaste tus vinilos, mandaste tu ropa de invierno, mandaste tu colección de monitos de Star Wars, no sé qué, y de repente empieza el invierno y dice, ya, tráeme la de ropa. Y te llega la de ropa. Y la mandáis de vuelta con la ropa de verano. O de repente viene la Comic Con y quieres lucir tu juguete, no sé, vaya a poner un stand, entonces tráete la colección de monitos de Star Wars. Y así entonces se va dando un negocio de mini bodegaje que ya no tiene que ver solamente con los que venden servicios, sino con las personas que no tienen dónde guardar los cachureos. Porque además los chilenos nos hemos puesto muy acumuladores. Uno ve uno de los problemas que tenemos en varios proyectos de integración social que estamos haciendo ahora en la oficina, en Alaran Partners, es que las familias quieren casas con patio porque necesitan un lugar donde dejar sus cosas. Uno recorre cualquier barrio, digamos, popular en Chile y ve que somos acumuladores, tenemos lleno de cachureos por todos lados, o las parcelaciones, lleno de cachureos. Nos cuesta botar las cosas. Nos cuesta botar las cosas, lo que es bueno porque significa que le sacamos el máximo partido, pero por otro lado también, cuando nos mudamos, nos cambiamos con nuestros cachureos, cachivaches y el metro cuadrado es muy caro. Esa lavadora redonda todavía yo he visto y la ocupan como macetero. Claro. Bueno, hay una reutilización bastante positiva, digamos. Entonces, y lo más increíble, como decías tú, es que el mercado de las bodegas se está yendo hacia los sectores de más altos recursos, primero porque son los mercados que más demandan productos de lo que se llama última milla. Claro. Pero también porque hay gente que ya no tiene dónde guardar los cachureos en sus casas. De hecho, yo me acuerdo hace como 5 o 6 años atrás, antes del estallido de la pandemia, cuando uno iba por la Costanera Norte y a la altura de Carrascal empezó a ver como una torre de containers. Y yo digo, ¿qué diablo es esta torre de containers? Y después la envolvieron y decía mini bodega. Y uno decía, ya, bueno, Carrascal, una torre alta. Una torre alta, sí. Como en vértigo me da mirada porque era como que se fuera a caer. Claro. Y de repente, eso fue hace como 5 años, pero después empiezan a aparecer en otros lados. Y ahora en Avenida La Dehesa, frente al mall, al lado de la municipalidad de Barnechea, aparece un edificio de mini bodegas, de aquí cabe. Y por otro lado, en el Vivo también de los trapenses también hay bodegas. Entonces, y uno dice, pero esta gente que tiene casas gigantescas, no tiene dónde guardar. Bueno, parece que las colecciones de Star Wars y la ropa de invierno ya no caben en las casas. Pero también volvemos a este tema de la última milla. Y aquí es donde tú hablabas de las bodegas de los departamentos. También han aparecido algunos emprendimientos. Por ejemplo, hay unos chilenos que sacaron una aplicación que es como el Airbnb, pero de las bodegas. Claro, y tú si una ocupa, la puedes arrendar. Claro, te dicen, pucha, de repente tú tenías el departamento, lo arrendaste con un estacionamiento, una bodega, la tenías desocupada, pondrías a disposición tu bodega para arrendarla y se empezó a armar esta aplicación que lamentablemente no ha aprendido con la fuerza de Airbnb por 2 cosas. Primero, porque es difícil llegar a las bodegas de los edificios y por lo general el conserje te tiene que conocer. Ese es un problema. Etcétera. Lo mismo con el estacionamiento. Claro, lo mismo que los estacionamientos. Por eso es que no hay un negocio de los estacionamientos. Algunos edificios te prohíben subarrendar a que no sea gente del mismo departamento. Porque había una aplicación también, me acuerdo, que salió que arrienda tu estacionamiento. Entonces yo, que vivo en Vitacura, salgo y estoy todo el día afuera. Entonces el tipo que trabaja en Vitacura podía arrendármelo durante las horas que yo no lo ocupase. Claro. Pero tenía el problema de la barrera de entrada. Sí. Y después se viene el problema normativo también. Claro. Y es que el bodegaje es un uso de suelo industrial y no es un uso de suelo permitido en zonas residenciales. Ya. Entonces estaba ahí al borde. Por otro lado está qué tipo de cosas vaya a bodegar. Porque ¿qué pasa con las sustancias peligrosas? Claro. ¿Qué pasa con bueno, si quería estar cerca de los mercados para distribuir el producto, también puede darse para el narcotráfico, un montón de cosas que son difíciles de regular. Entonces, ahí como que se les anduvo medio chispoteando, porque la idea era genial. Sí, y después tenemos este fenómeno de las dark stores y las dark kitchens, como decías tú.
que tiene que ver con servicios sobre todo, digamos, de alimentación. Antes era como banquetería o servicios de alimento para empresas, etcétera, donde no había interés del empresario o de la empresa de tener atención al público. Pero después comienzan a aparecer cadenas de alimentos de comida rápida que ya no atienden a público en el local, sino que más bien simplemente tú ves puras motitos afuera, claro, con los bolsitos cuadrados, digamos, esperando para sacar el alimento afuera. O personas que también durante la pandemia, yo tengo un amigo, por ejemplo, que durante la pandemia cambió de giro y ahora se dedica a cocinar y vende online su Basilio Cook, por si acaso, muy buen dato. ¿Basilio Cook? Sí, en Instagram, claro. Y oye, y es increíble cómo le ha ido, y ahora ya tiene 2 dark kitchens y distribuye en Chicureo, en Las Condes, en Vitacura. Por lo tanto, también se empieza a dar estos emprendimientos que no necesitan atender a público, es comida preparada, o estos mismos tipos que andan, digamos, repartiendo pizzas. Basilio Rojas, el mismo. Ya, mira. Sí. Aquí está, pues, Basilio Cook. Ay, él cambió de giro. Sí. Mire, después de mucho tiempo en la industria de la agronomía, etcétera. Claro, tenía ahora todas estas máquinas para sellar al vacío. No, todo al vacío, congelado, claro. con todas las resoluciones de ¿cómo se llama? Del Ministerio de Salud, etcétera. Y así como Basilio vende comida preparada y la prepara en un dark kitchen, que además cuenta con todas las condiciones, claro, digamos, porque esas dark kitchen están certificadas. Así también están las dark stores, que es lo mismo, digamos, casas que de repente uno cree que están vacías, pero hay movimiento y es porque las están usando para almacenar productos cerca de esa última milla que quiere que les llegue el celular o el cargador, el famoso poto, como le dicen mis niños, claro, al cargador del celular, que se les pierde a cada rato, que llegue lo antes posible. Entonces, y lo más interesante es que ha sido tan grande el fenómeno que prácticamente la tasa de vacancia en las mini bodegas en Chile es mínima. Estamos hablando de cerca de un 6%, que es muy bajo a nivel mundial. O sea, cuesta mucho encontrar una mini bodega. Y los precios no son bajos. O sea, el ticket promedio es del orden de 15 lucas el metro cuadrado, más o menos. 15, 16 lucas. O sea, si se está arrendando 10 metros cuadrados, que una salita de 2 por 5 metros, estáis hablando de 150 lucas o 170 lucas al mes o más. No es poco. Entonces, es un muy buen negocio. Y ahí es donde viene el desafío, mucha gente puede alegar, no quiero que me pongan una torre de containers, claro, o que esté lleno de bodegas, que es algo como que debiera estar en la periferia, en el centro de la ciudad. Pero ahí es donde el mix de usos y hacer proyectos que tengan, digamos, distintas actividades, distintos programas, puede que haga que las bodegas tengan una buena convivencia con la ciudad. Y yo creo que el mejor ejemplo de ello, por ejemplo, es lo que se hizo hace tiempo atrás, que es el núcleo Chagavía, en el ex hospital Chagavía, ¿ya? Este edificio que estaba abandonado, donde lo que se hizo ahí fue reconvertir el edificio, convertirlo en un centro de bodaje, pero además incorporarle oficinas, incorporarle servicios públicos, áreas verdes, equipamiento, y hoy en día es, por así decirlo, el principal centro de negocios y servicios de Pedro Aguirre Cerda, una comuna que además no tenía mucha actividad económica, claro, es este centro de bodaje. Y lo mismo se está haciendo ahora, como te decía antes, en el Vivo Los Trapenses, donde tú tienes un edificio que el núcleo interior tiene bodegas, porque no necesita luz natural, pero hacia el exterior hay locales comerciales, hay oficinas, hay cowork, en el primer piso hay comercio, por lo tanto, queda muy bien inserto en el entorno urbano y ya no empieza a ser algo molesto. Y como estamos hablando de mini bodegas, nunca vas a tener camiones de 22 pies entrando y saliendo con un container, claro, sino que más bien va a ser una camioneta de reparto o vehículos particulares o estas motitos que van a ir hacia la última milla. Por lo tanto, es muy interesante ir viendo cómo se va renovando la ciudad a partir de estos saltos tecnológicos y logísticos y físicos que nos permite, por un lado la tecnología y por otro lado los cambios culturales que vienen con la pandemia y con otros eventos que tendremos a futuro. Sí, leía la otra vez, me estaba acordando ahora de un reportaje que salía que los delivery tenían problemas en Londres porque los edificios no tienen conserje. Porque es muy caro, me imagino. Claro. Entonces era todo un cuento establecer entonces mini bodega a lo largo de las lugares más habitados en el centro de Londres, por ejemplo, para que la gente ahí le llegara a Amazon. Claro. Porque como no podían dejarlo en el suelo. Bueno, tú sabes que antes de que viniera la pandemia, Correos de Chile se adelantó a este tema de cómo distribuir las cosas y generó un producto que era muy interesante que se llamaba el City Box. ¿Ya? ¿Y qué era? En las principales estaciones de metro o estaciones de servicio
tenían unos lockers con clave digital. Entonces yo estaba en la oficina y me quería comprar un nuevo celular porque el mío se me había roto y me compraba en una tienda, en una cadena o cualquiera, compraba el celular, pero me daba lata pegarme el pique al mall a buscarlo y no me lo podían ir a dejar a la casa porque no iba a haber nadie, no iba a haber conserje, se lo iban a pelar. Entonces tú decías, déjamelo en el City Box del Metro Tobalaba, pum. Y te pasaban una clave y te decían en qué locker quedaba. Y tú de vuelta de la pega a la casa pasabas por el locker y lo sacabas. Todavía hay algunos. De hecho, también algunas tiendas como Falabella tuvo en su momento también estos lockers en algunas estaciones Copec. Ahí la idea era que te encontrabas a mitad de camino. Claro. Entre el producto y tú se encontraban a mitad de camino. Ahora, con el advenimiento de las apps y las cuarentenas y las motitos que empezaron a circular por todos lados, ahora ya los productos llegan a tu casa, pero siempre está este tema, como decías tú, de que si no hay conserje y no hay nadie quien lo reciba, el producto queda a merced. Oye, pero además como la resurrección del locker es como las cajitas esas de edificio antiguo en el centro que llegaban las cartas. Claro, que eran de bronce. Con el email se acabó todas las postales, las cartas y todo eso, pero ahora eso ya podrían ser ocupables también por productos un poquito más grandes, porque en el fondo entretener un gimnasio al final va a ser o tengo gimnasio o tengo una bodega para Amazon, y muchos los gringos ya están optando por bodega. No, es increíble. De hecho, a mí me tocó recorrer algunos edificios de multifamily, como le llaman ahora en Chile, estos edificios de departamentos que los administra un solo propietario, una empresa. Y como tú decías al comienzo del programa, no solamente habían lockers para los productos de Amazon, sino que también habían lockers refrigerados para los productos alimenticios. Por otro lado, como te decía, había una pantalla en el hall de entrada que te decía todos los vehículos de las aplicaciones que estaban más o menos cerca del barrio o cuánto te ibas a demorar en la próxima micro. Tenían además, como te decía, lugares para bañar y acicalar a tus mascotas. Claro. Y también tenían espacios comunes, que eso ya se está viendo en Chile, y ese es otro tema para otra columna, que es el co-living, donde tú ya no tienes un departamento grande con cocina, con living, con lavadero, sino que tienes un departamento chico, pero arriendas un comedor que está abajo, común, para recibir a tus amigos con una cocina pro técnica espectacular, o tienes un hall con una salita con una pantalla gigante que también la puedes arrendar para ver el partido de fútbol con tu familia. Es como la piscina del Quincho. Es como la piscina del Quincho, pero se empiezan a agregar estos facilities. Claro. Y están empezando a surgir un montón de ese tipo de cosas, por lo tanto, otro día podríamos hablar del co-living y cómo está apareciendo más vida universitaria, como de dormitorios, con espacios comunes, más que departamentos con todo completo. Sí, al final vamos a terminar viviendo todos juntos. La idea es que en el fondo nos estamos reduciendo de espacio porque el espacio es caro y estamos empezando a compartir esos espacios que están disponibles, como las bodegas o como, en este caso, ¿verdad?, los lugares para celebrar. Pablo Lar, 1.000.000 de gracias. Como siempre, un agrado. Que estén muy bien. Chao. Chao, nos vamos.